Shalom familia y amigos. Bueno, hoy vamos a estar comentando, hace 2 días hice una publicación en mi Facebook de Génesis 1.1, ¿no? Yo puse en Génesis 1.1, Dios no creó de la nada. Dios empezó a organizar el abismo que estaba desconectado y sin forma por medio de su Reshit. En Génesis 1.1, cuando dice Bereshit bara Elohim et Hashamain be'et haaret, hay que entender muy bien, que hoy vamos a explicarlo o intentar explicarlo, la palabra Reshit y bara. Si entendemos el concepto de lo que quiere decir Reshit y bara en torno a toda la escritura, porque vamos a usar la escritura, la Biblia, como su propio diccionario. Entonces, cuando yo puse Dios no creó de la nada, Dios empezó a organizar el abismo. ¿Qué significa eso? No crear de la nada. Porque muchos traducen la palabra bara como crear de la nada. O sea, todos tienen el concepto, la cristiandad tiene el concepto de que Génesis 1 es el momento en que Dios empezó a crear de la nada todas las cosas que existen. El cielo, la tierra y todo lo que hay. Yo te quiero demostrar que no es tan así. Después salieron, por ejemplo, el primero que yo escuché hablar de la teoría de la era preadámica fue al pastor Alducin, que él dice, y muchos siempre dicen, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 tiene que haber un montón de años y siglos para comprobar, bueno, lo que pasó con la datación de la Tierra y todo eso, entre el 1 y el 2, entre que Dios crea todas las cosas y después todo está desordenado, vacío, sin forma, oscuro, en el abismo, tiene que haber pasado algo, ¿no? Entre Génesis 1 y Génesis 2 tiene que haber pasado algo. Y eso, yo escuché al doctor Alducin salir, ahí estuvo la era preadámica, el mundo antes de Adán, donde el que gobernaba era Hasatán, Luzbel, el hijo de la luz, ¿no? Y él gobernaba, como dice en Ezequiel 28, en Isaías 14, ¿no? Había un mundo que lo gobernaba a él. Había casas, toda una estructura, ¿no? Ahora, yo te voy a mostrar, esto surge a raíz de que varios me preguntan ahí. Primero, vamos a empezar en orden. Primero quiero ir contestando preguntas que me hacen en el post que yo hice. Yo puse Génesis 1.1. Dios no creó de la nada. Dios empezó a organizar el abismo que estaba desconectado y sin forma por medio de su Reshit. Terminando este video, vamos a tener bien claro el orden de los sucesos y te lo voy a mostrar con la escritura, no con mi forma de pensar. Vamos a ver la escritura. La escritura. Por ejemplo, a ver, a mí aquí me salen primeros comentarios. Miguel Benavides dice, sí, claro, él dijo hágase la or y hubo or. Por medio de la dabar, o sea, de la palabra de Adonai, dabar es palabra en hebreo. Le digo para los que no saben. Creó todas las cosas que existen. Que la creación llevó un proceso de formación. Es eso que él creó las cosas y después las formó, de alguna forma dice. Dice, el Zohar enseña que a partir de las 22 letras del alfabeto hebreo, Eloah, creó todo el universo, materia y aún los mundos superiores. Primero, no existen mundos superiores. Existe el cielo, que la Biblia dice el cielo. El Zohar es un escrito en arameo que es como un comentario del Tanaj hebreo, pero es un comentario en arameo. El Zohar después,
Ahora, no tiene nada que ver el Zohar original a la traducción que se hizo del Zohar arameo a las diferentes lenguas, que es lo que usa hoy día la Kabbalah. Eso es otra historia. La Kabbalah usa el Zohar, pero su tradición, y le agregaron ya en el siglo XVI, XVII, XVIII, le empezaron a agregar esto que dice aquí, de las 22 letras, y es un mundo místico, y las 22 letras que crearon, y cada letra tiene un simbolismo. Gente, las 22 letras estas, en el principio, el idioma hebreo no tenía letras. No tenía letras. En el principio, cuando hablaba Abraham, Jacob, se dice que Jacob sería el primero que habló en sí el hebreo. Antes hablaban diferentes lenguas en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, las lenguas caldeas, que después se toma para el primer alfabeto, que es el caldeo, allá de Mesopotamia. Se utilizan las letras esas, ¿no? Las letras semíticas, las toma el idioma hebreo para empezar a escribir. Y después de que fueron a Babilonia y empezaron a entreverarse con el arameo, toman las 22 letras cuadradas, ¿no? Y ya después se forma lo que es la escritura moderna, y después viene el hebreo moderno. Eso hay que tenerlo claro. Lo mismo, hay un hermano acá que me habla de la Kabbalah. Me dice si yo estoy en la Kabbalah. Y le digo que no estoy en la Kabbalah. Pero, a ver, vamos a seguir leyendo y comentando. Yo les puse que les iba a hacer un video. Mario Lara Reyes me pone, Shalom hermano, una pregunta. Entonces, ¿por qué sale la palabra Bará Elohim si no creó nada? Eso, concepto importante, la palabra Bará. La palabra Bará no la ponen como crear de la nada, pero en las escrituras, si nosotros tomamos la escritura como nuestro diccionario, ¿no? Por ejemplo, podemos ver ahí en Josué 17:15. Vamos a ver un par de textos sobre la palabra vará. Josué 17:15. ¿Cómo se usa la palabra vará? Josué 17, disculpa que voy como medio aceleradito porque el tiempo si no se nos va. Y quiero contestarlo todo aquí, no hacer varios videos. Dice Josué 17:15, y Josué les dijo, si sois pueblo tan numeroso, subid al bosque y limpiad un lugar para vosotros allí en la tierra de los fereceos y los refaítas. Limpiad, desmontad un bosque para armar su ciudad, su pueblo, poner sus carpas, o sea, desmontar, preparar un lugar. Así se usó la palabra vará aquí en Josué, para preparar, organizar un lugar. Vamos a ver también Primera de Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2. Hay que tratar de aprendérselo de memoria, todas estas cositas. Capítulo 2 de Samuel, verso 29. Dice, ¿por qué pisoteáis mis sacrificios y mis ofrendas que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándose con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo de Israel? O sea, ellos dicen, vará se utiliza ahí, se preparan la comida de lo mejor de las ofrendas. Aquí está cuando los hijos de Elí, que estaba el profeta Samuel criándose con Elí en el templo, y en el templo no, era en el tabernáculo, en la tienda de reunión, ¿no? Y le dicen, tus hijos van y se preparan de lo mejor, de las ofrendas, y utilizan la palabra vará en una conjugación, ¿no? Dice, engordando se traducen aquí, o preparándose de lo mejor de las ofrendas, lo toman y se lo asan, se lo preparan para ellos, para comerlo.
Entonces, la palabra vará en las Escrituras se utiliza mucho como organizar, preparar, armar, poner en orden, hacer algo. En Génesis 1 tenemos 3 palabras. Vamos ahí, Génesis 1:1. Génesis 1:1, hay 3 palabras que se utilizan para cuando Dios dice y creó e hizo. Y dice, y las aguas den a luz. Entonces, hay 3 palabras que son hazar, que es formar, ¿no? Tenemos asá, que es hizo, y vará, que es organizar, organizar. Ahora, si hacemos una lectura de las cosas, tenemos en la cabeza la escritura. Aquí en Génesis 1:1, ¿Dios empezó a crear de la nada e hizo todas las cosas? ¿O no? Sería, la palabra vará, la podemos usar como crear de la nada o organizar, formar, restaurar, ordenar lo que estaba desordenado. Porque yo puedo ver, para mí, Génesis 1:2 está antes de Génesis 1:1. O sea, como todo estaba desordenado, vacío, sin forma, Elohim mandó su reshit, con su reshit, Elohim vino a organizar todo lo que estaba desordenado. Ahora, ¿por qué estaba desordenado? Todo estaba desordenado por la guerra que había hecho Hasatán, pero la guerra que hizo Hasatán fue en el cielo, no fue aquí en la tierra, en un supuesto premundo adámico entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, 1:3. Porque la guerra fue en el cielo. Quiero que razonen conmigo. A ver, teniendo un poco la escritura en la... dice Génesis 2 y 3, o 2 o 3, creo que 3. Génesis 3:1, y la serpiente era más astuta. Aquí no es la palabra astuta. Si buscan en el hebreo, en el Strong, van a ver que la palabra ahí viene de la raíz de separada, desconectada. El diablo estaba en tinieblas, separado y desconectado. O sea, Hasatán fue creado en el cielo, conectado con Dios, pero ahora está desconectado. ¿Cuándo él se desconectó? Cuando fue echado del cielo. Cuando fue echado del cielo. ¿Y qué texto en la Biblia tenemos para ver cuándo fue Hasatán echado del cielo? En Apocalipsis 12:7, porque, a ver, hay un principio de la escritura, principio hebreo, que dice que la escritura no tiene ni antes ni después. Dios fue haciendo un por aquí, un por allá, y tenemos que aprender a ver cuándo está hablando de algo que sucedió allá o cuándo está hablando algo de que va a suceder, o cómo ordenamos la escritura. Porque Hasatán, cuando se quedó desconectado en el abismo, en esta tierra, ahí en el jardín del Edén que se hizo aquí en esta tierra, él estaba desconectado. Entonces no podía haber estado aquí en esta tierra teniendo un mundo a su disposición y siendo el rey de este mundo. O el Señor, Dios le había dado el señorío en este mundo. No existe un mundo preadámico entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, porque él estaba desconectado y él había sido echado del cielo. Entonces, la guerra, el desorden, todo lo que se hizo fue en el cielo, no aquí, en un mundo preadámico aquí. Y así lo dice Apocalipsis. Apocalipsis, espero que se vaya entendiendo. Si no, en los comentarios ponen preguntas si se entendió o no se entendió.
Voy a ir un poco rápido, pero después vamos a hacer unos estudios de tema por tema, separaditos, bien, porque si no les hago un video demasiado largo, no lo van a ver. Entonces, Apocalipsis 12:7 dice, entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. A ver, cuando estaba en el cielo y fue arrojado a la tierra, al abismo, se fundó el abismo. Yo quiero hacerles un dibujo. Un dibujo. Primero, Dios es luz. Dios es luz. Dios en el principio lo abarcaba todo. Y antes les voy a leer, muy bueno, un aporte que me hizo un hermano. En algunas cosas no estamos de acuerdo, pero él me hizo un aporte de la Kabbalah, porque yo le hablé del Tzimtzum. Voy entreverando, espero que me puedan agarrar. A ver, el hermano Tony García. Vamos a leer toda una tirita que hicimos que el hermano Tony García me predicó. Después también los voy a etiquetar en el video para que les llegue. Y una hermana me puso, ¿por qué no lo explicás? Porque el texto ese, ¿por qué no lo explicás? Y es lo que estoy haciendo. Este video lo estoy haciendo para esa hermana, a ver si me sale el nombre. Bueno, se perdió el comentario, ya lo voy a encontrar. Pero quería comentar lo de Tony García. Me pone, Tony García, vamos a ir leyendo todo el comentario para no andar excluyendo y ver bien. Dice Tony, no es correcto. Me pone que lo que yo pongo en el post de que Dios no creó de la nada, me pone que no es correcto. Bueno, no es correcto. La cuestión es que si lo leemos detenidamente, y aunque no lo dice literalmente, sí lo dice implícitamente, es que entre Bereshit, entre Génesis 1.1 y 1.3 hay un lapso de posiblemente muchos miles y millones de años. En ese lapso algo ocurrió. Se dice que fue la batalla que hubo en el cielo cuando los ángeles caídos se rebelaron contra Dios y hubo una caída de esos ángeles. Y que cuando llegaron a la tierra donde fueron expulsados, hicieron un desbarajuste de todo lo que Dios había creado. Eso es una teoría y aunque tiene su sentido, no se sabe si fue así o no. O sea, él no está seguro si fue así, pero es lo que le han dicho siempre, que es lo mismo que yo estaba mencionando. Obviamente algo debió pasar, así que donde la Biblia calla, yo callo, me dice. Yo le puse, bueno, entonces le digo, bueno, hermano Tony, bueno, entonces me parece que hay que estudiarlo un poquito más y la secuencia de las cosas que pasaron no las tiene claras, porque él dice, puede ser que haya pasado eso, ¿no? Entonces hay que hacer un orden. Entonces le propongo, hagamos entre los dos, entre preguntas y cosas, un orden de lo sucedido. ¿Qué sucedió en el principio? ¿Cómo podemos tomar la Biblia y saber qué es lo que sucedió? Si pasó después de Génesis 1.1 o pasó antes de Génesis 1.1. ¿Cuándo pasó? ¿No? Entonces, él me pone, te voy a decir un secreto, me pone, ahí empezó un poco irónico, pero no se lo digas a nadie. Dios lo ocupa todo para crear el universo. Tuvo que hacerse un huequito en sí mismo, por tanto, no es que no hubiera nada. Estaba Él y creó la materia. No sé cómo lo hizo, no estuve allí y tú tampoco. No sé fórmulas celestiales, no sé qué fórmulas celestiales usó para crearla. Si tú lo sabes, me lo dices y si lo creo de la nada, el problema que tú tienes con muchas otras gente es que sois tan omnipotentes, o sea, como que yo me creo omnipotente, yo lo sé todo.
Nunca dije eso, pero bueno. ¿Qué vamos a decir a Dios lo que puede o no puede hacer? Quizás yo no voy a decir nada a Dios que puede o no puede hacer. Yo me fijo en la Escritura y veo qué es lo que Él hizo. Y si tienes una mente de deducciones, hay que aprender a ver lo que no se dice. ¿Qué te dicen que no te dicen? Eso hay que aprender a ver en la Escritura. ¿Qué hay detrás? ¿Qué puede haber? Proponerte cosas. Pueden ser que estés bien o no. Entonces, ves con otros hermanos, intercambias opiniones y sacamos conclusiones. Otra cosa es cuando él me trata de a mí como de omnipotente, como de que yo lo sé todo, yo me hago... No, yo le estaba proponiendo entre los dos, a ver, queremos aprender, hablemos, intercambiemos información. A ver, ¿qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? Y a ver si podemos llegar a conclusiones buenas y dárselas a los hermanos para que aprendan, ¿no? Entonces dice bien, la letra mayúscula bará, que significa traer algo a la existencia de la nada. Bueno, bará no significa traer algo a la existencia de la nada. Si tú vas a los comentarios judíos antiguos, que es donde nosotros tenemos que ver mucha cosa, ¿por qué? Porque a ellos, dice, se les dio los oráculos de Dios. Entonces nosotros hay cosas que tenemos que aprender de ellos, no del judaísmo moderno, no del judaísmo después del 1700, después de la Revolución Francesa, no de la Kabbalah, porque todo lo que sacó el judaísmo y la Kabbalah, todo lo sacaron de los escritos antiguos. De algún lado lo sacaron, no lo inventaron. Entonces también, aparte del comentario larguísimo, miren todo lo que me escribió. Entonces, pero después me pone, yo no le dije, lo de la Kabbalah, quería compartirles, acá, yo le dije, hay un tema del Simsum, que es, el hermano Eric nos dijo que era como la vibración del cuerpo de Dios. Dios vibró y fue creando a partir de su cuerpo. Es como que Él vibró. ¿Vieron cuando una serpiente se mueve y cambia de piel y deja la piel ahí? Bueno, Dios de alguna manera vibró y quedó su piel ahí, con su piel creó. Dios se cortó el pelo e hizo los árboles. No sé, Dios sudó y creó el mar, pónganle, o sea, esto no lo dice la Biblia, pero son formas de que nosotros dice que tenemos, la creación nos habla de cómo Dios puede haber creado las cosas. La lagartija pierde su cola cuando la va a atrapar un depredador, pierde la cola, suelta su cola para que el depredador se quede comiendo su cola y ella salvarse. Pónganle si Dios no se cortó una parte de algo. Otra cosa, vamos a empezar haciendo el primer dibujo. Dios es luz, Dios es una emisión de luz. Algo que emana luz tiene un comienzo. La luz no sale de la nada sale nada. Entonces, si Dios tiene un comienzo en luz, tiene que haber un emisor, tiene que haber algo corpóreo, algo tangible, que emane, que tenga una potencia sublime y emane luz, porque Dios es luz. Entonces, vamos a tener a Dios. Lo voy a hacer, disculpen, no quiero faltarle el respeto a Dios, ni nada, pero yo no soy un dibujante y quiero hacer una ilustración. Discúlpenme el dibujo, pero ese es Dios, ¿no? Y Dios está cubierto de un montón de atributos, Dios tiene un montón de atributos en Él. Dios es amor, Dios es luz, Dios es energía pura. A ver, Dios lo cubre todo, Dios es omnipotente, Dios lo sabe todo, Dios es sabiduría, y así podemos ver muchísimas cosas más.
Dios es invisible, a Él nadie lo vio, dice la Escritura. Pero no es que nadie lo vio porque sea invisible, sino porque Dios está en una luz inaccesible. Esta es la luz inaccesible. Dios lo ocupaba todo en el principio. Ese era Dios. Dios es eterno, es el único que no tiene principio. Entonces Él es el que emanaba la luz, es el comienzo, Él es todo. ¿Ah? Entonces vamos a ver qué dice lo del Simsum, que me pone el hermano Tony García. Me pone Simsum, también escrito Simsum con Sain. Dice, es una enseñanza mística del judaísmo. Voy a leerlo primero, después comento. Dice, es una enseñanza mística del judaísmo, especialmente dentro de la Kabbalah, la tradición esotérica judía, que es el Simsum. ¿Qué es el Simsum? Simsum significa literalmente en hebreo contracción, reducción o autoeliminación. No, la autoeliminación, a ver, eso lo pone la Kabbalah, pero a ver, les voy a dar un dato. Les voy a dar un dato para que lo tengan. Dado por el maestro Eric de Jesús Rodríguez Mendoza. Pueden buscar en su canal de YouTube. Existe el Bitul Bansiut. Bitul Bansiut es la capacidad única de Dios de renunciar a su propia existencia. Dios es el único que puede renunciar a su propia existencia y hacer algo diferente. Y también está el Shir Komá, que es un libro que escribió Rabí Akiva y Rabí Ismael en el siglo I, que es sobre la medida del cuerpo de Dios. El judaísmo del primer siglo y antes creían que Dios era corpóreo. Ahí está, en el rojito Dios es corpóreo, Dios tiene un cuerpo que está vestido de toda su gloria. Es como el sumo sacerdote, era un cuerpo vestido con toda su gala, que es una imagen, eso. Entonces, espero que se vaya entendiendo. 27 minutos, wow, vamos rápido que si no, no quiero que sea más de una hora esto. Entonces dice, el Simsum significa literalmente en hebreo contracción, reducción o autoeliminación. No es una autoeliminación. La idea surge de los escritos del rabino Isaac Luria, él en el siglo XVI, una de las figuras más importantes de la Kabbalah. La idea central antes de la creación solo existía la luz infinita de Dios. Esa luz llenaba todo el espacio, nada existía fuera de ella. Entonces surge el problema, si Dios lo llena todo, ¿cómo puede haber algo distinto de Él, algo finito? La respuesta de Luria es el Simsum. Dios contrajo su luz infinita, se retiró parcialmente de sí mismo, creando un espacio vacío, un vacío aparente en el que el universo pudiera existir. Significado espiritual, ¿no? Ahora, aquí dicen que el universo pudiera existir. Dios se retira para que el universo exista. Esto es una conclusión de la Kabbalah, pero todo lo que tiene la Kabbalah fue sacado de el judaísmo antiguo. Y el judaísmo antiguo del primer siglo, había muchos judaísmos diferentes en Israel en el primer siglo. Estaban los saduceos, estaban los esenios, estaban los celotas, estaban los fariseos, estaban las escuelas del Qumran. Había muchos diferentes. Después de toda esa rama, en el siglo III o IV, salen los caraítas, que eran los que no seguían el judaísmo tradicional que se creó después del concilio de Yania en el 92, el que fue lo que sobrevivió de Israel después de la destrucción del templo, que es el fariseísmo.
Los fariseos sobrevivieron e hicieron el judaísmo moderno, pero en el siglo III o IV surge el caraíta, los caraítas. Entonces ahí se arma todo. Hay que tener un poco de historia y el tema es, hoy día, si lo dijo un judío moderno, no es que esté mal. Es como cuando los cristianos dicen muchas cosas, no todo está mal. Yo era cristiano. En un momento dejé un poco la rama del cristianismo y me vine a las raíces hebreas. Pero hoy ya ni raíces hebreas, porque las raíces hebreas ya se han hecho un entrevero de cosas, ya no se sabe, ya no sabemos qué somos. Lo que decimos que somos seguidores de Yehoshua HaMashiach, de Jesucristo. Somos discípulos de Jesucristo, salvos por su gracia, por su sacrificio, y Él es Dios. Con este dibujo te voy a demostrar, y con Génesis 1:1 te voy a demostrar que Jesucristo, Yehoshua HaMashiach, es Dios. Es Dios. ¿Ah? Entonces dice este hermano lo del Sinsum, ¿no? Dice el Sinsum que Dios ocupaba todo, porque Dios es luz. Pero en un momento, Dios en esta luz tuvo que armar un espacio tuvo que vaciar un espacio, hacer un espacio, por eso Él se redujo. Es como Él tiene la capacidad de limitarse a sí mismo. Él se redujo, Dios se redujo y armó un espacio. Ahora, en los escritos de la Kabbalah dice que ese espacio es el universo. Yo te voy a demostrar que ese espacio no es el universo. Y con la Biblia te lo voy a demostrar. Primero, tenemos una cosa. Acuérdate, Hasatán, cuando fue echado del cielo, se desconectó. Se desconectó de Dios. No podía estar más en el cielo. Entonces, ¿dónde estaba Satanás antes? ¿Dónde estaba Satanás antes de estar en el abismo, en este universo, en este cosmos? Estaba en el cielo, pero el abismo y el cosmos y el universo no es el cielo. Y Satanás estaba en el cielo. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Entonces, Dios no creó primero el abismo. El abismo estaba desordenado y vacío y el ruaj de Dios se movía sobre el abismo. Pero ¿qué fue lo primero que Dios creó antes que el abismo? Porque dice que todo lo que está desconectado, vacío, oscuro y sin forma, estaba en el abismo. Pero Dios va a crear, lo primero cuando Dios crea las cosas, ¿va a crear un lugar desconectado, vacío y sin forma? No, ese lugar no existía. Entonces, lo primero, el primer espacio que Dios se hizo, ¿qué es? ¿Qué lugar es? Y entonces, cuando vamos a Ezequiel 28, en Ezequiel 28 dice el lugar donde fueron creados los ángeles. Ese primer lugar donde Dios se limitó, se abrió un espacio, Él mismo se delimitó y abrió un espacio donde también su presencia llegaba, su luz penetraba tenuemente en ese espacio, porque Él tenía que hacer esa creación e ir moldeándola para ser compatible con Él. Porque si Él creaba algo que su fuerza, su potencia lo podía destruir al mismo tiempo. Por eso Él tuvo que hacer un espacio donde no estuviera su presencia enorme, su grandeza, su gloria. En ese espacio Él tuvo que limitar su presencia, pero su luz llegaba. Todo lo que estaba ahí estaba conectado con Él. Eso es lo que quiero entender. El primer lugar donde Dios creó, que dice
Ezequiel 28:13. Disculpen si yo tengo mucha imaginación, pero díganme si no se ve en la escritura. Ezequiel 28:13 dice, en el Edén estabas, en el huerto de Dios. En el 14 dice, tú querubín protector de alas desplegadas, y te puse allí, estabas en el santo monte de Dios. O sea, lo primero que Dios creó fue un Edén, pero no el Edén de aquí, de la tierra, de Génesis 1:1, de Génesis capítulo 1. No, Él creó un Edén, un primer Edén en el cielo. Un Edén, monte. Bueno, esperen que mi letra ahí quedó, no se va a leer. Un Edén. Monte de la santidad, dice, un monte, un santo monte, un monte de la santidad de Dios. Y después dice, ahí eras perfecto o estabas íntegro, completo, no perfecto, sino completo, hasta que se halló iniquidad en ti y fuiste expulsado por profano del monte de la santidad. En el verso 16 de Ezequiel 28 dice que fue expulsado. ¿A dónde fue expulsado? ¿A dónde fue expulsado? Si solo existía este espacio donde estaba el Edén y el monte de Dios y todos los ángeles creados. ¿A dónde fue expulsado? Y si juntamos Apocalipsis 28, él dice que fue expulsado a la tierra. ¿Ah? ¿Y la tierra qué es? El abismo. Entonces, acá tenemos que volver a hacer otro espacio, un tercer espacio, que sería toda la guerra de Hasatán. ¿Qué hizo? Desconectó a Hasatán y desconectó a los ángeles que lo siguieron y desconectó un montón de cosas que se destruyeron. Fueron desconectadas de Dios. Eso es lo que dice ahí cuando dice que era astuta la serpiente, estaba desconectada. Lo mismo, Dios cuando crea a Adán, lo crea del polvo de la Adamá que estaba aquí en esta tierra, del polvo de un lugar separado, de un huerto, de la Adamá, ¿no? Que crea Dios de polvo de la Adamá, Dios lo creó a Adán. Y dice que Adán estaba desnudo, es la misma raíz que desconectado. La misma raíz de la palabra que ponen como astuta la serpiente y desnudo Adán, pero Adán no sabía que estaba desconectado porque Dios lo creó de lo que estaba desconectado, de la tierra. Todo lo que se desconectó de Dios cayó aquí en el abismo. El abismo, el universo, fueron los desechos de la guerra que hubo en el cielo con Hasatán. Entonces, todo quedó acá. Y ahí, todo en el abismo, estando vacío, desconectado, sin forma, todo entreverado ahí por la guerra y porque Dios agarró todo y lo tiró todo ahí. ¿Qué dice Génesis 1:1? ¿Qué dice Génesis 1:1? ¿Cómo tendríamos que leer? Primero tendríamos que leer Génesis 1:2. Y además hay una linda conexión porque dice y la tierra. O sea, Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba. O sea, cuando Dios vino a crear los cielos y la tierra ya estaba desordenada y sin forma. No es que, y la tierra vino a estar. Después que Dios la creó, la tierra vino a estar. No, la tierra ya estaba. Ya estaba. Ese es un dato más que nos dice Génesis 1:2, está antes de Génesis 1:1. La tierra estaba desordenada y sin forma. El abismo estaba oscuro. Dice que era Hoshech.
y Dios lo llamó oscuridad a la noche. ¿Qué dice? La luz del primer día, Juan 1, 4, 5, 6 y 7 dice que la luz del primer día era Yehoshua. Yehoshua fue la luz. Y dice en Génesis, cuando dice, y dijo Dios sea la luz y hubo luz, y vio que la luz era buena, y dice, y separó la luz de las tinieblas. No es separó la luz de las tinieblas en el hebreo, hizo distinción entre la luz y las tinieblas. O sea, ¿qué dice Génesis 1.1? Te voy a decir lo que dice Génesis 1.1. Y aquí vamos a terminar, y voy a hacer más videos ampliando cada punto. ¿Cuándo fue la creación? ¿Qué Dios creó? ¿Por qué lo creó? ¿Cuándo cayó? Porque tenemos que leer Ezequiel 28, Isaías 14, Apocalipsis 12 y otros textos para saber y entender bien y poder hacer la conexión. Génesis 1.1 dice, porque ahí dice Bereshit, el Reshit. ¿Qué es el Reshit? El Reshit, por ejemplo, lo tenemos en el Omer Reshit. Reshit es lo mejor, lo primero, lo óptimo, lo de más calidad. En el Omer Reshit, que Yehoshua, Jesús, es el Omer Reshit. En la fiesta, después de la fiesta de Pesaj, se junta el Omer Reshit y el primer día de la semana, después de Pesaj, se llevaba al sacerdote para que lo meciera. El Omer Reshit el Omer es una medida y el Reshit era lo mejor del fruto del campo. Y si tú le llevabas lo mejor del fruto del campo, que era una medida como de 2-3 kilos, como un galón, una cosa así, Dios te decía, del campo, del resto del campo, yo voy a hacer eso mejor que tú me trajiste de ofrenda, yo voy a hacer que todo el campo sea igual a esto. Todo el campo sea igual a esto. Entonces Dios dijo, yo voy a ir a recuperar lo que se había perdido. ¿Cómo? Porque voy a hacer que el campo sea igual al Reshit. ¿Qué se había perdido aquí? Un montón de cosas se habían perdido. Y después también se perdió el hombre, porque el hombre, el diablo, el hombre y a la mujer, el diablo los desconectó. Dice que estaban desnudos. Antes no sabían que estaban desnudos, pero Dios los dice que Dios los creó con su selen, con su luz, y le iba a dar su demut, su semejanza. Pero primero los creó con luz, y la semejanza se la iba a dar después, pero ellos perdieron la luz. Tuvieron que recuperar la luz para después, como dice 1 Corintios 15:49, así como trajimos la semejanza del terrenal, traeremos la semejanza del celestial. Entonces, vamos a terminar esta charla con esto. Dice Génesis 1.1, con su reshit, Dios ofreció, dio su ofrenda, dio su reshit, su primicia, lo mejor de él, para recuperar lo que se había desconectado, perdido. Con su reshit, Dios vino a organizar los cielos y la tierra y el abismo, y al abismo vino como la luz del primer día, e hizo Dios distinción entre la luz y las tinieblas. ¿Qué es el reshit? Esto. La luz del primer día. Y aquí también vino. No, vino primero aquí y después aquí. Dice, Dios con su reshit, con su cuerpo, con su ofrenda, Dios vino al cielo, que era el primer Edén donde creó a los ángeles, y después que Hasatán hizo la guerra y todo lo que se desconectó fue tirado al abismo, él vino a la oscuridad del abismo para hacer distinción entre la luz y las tinieblas. Porque la luz del primer día no es la luz del sol del cuarto día.
Entonces, el cuerpo de Dios, la ofrenda de Dios, Yehoshua HaMashiach, el Reshit, la Meinra de Hashem, dice en el Targum arameo, la Meinra de Hashem se movía en el huerto. Cuando dice que la Meinra de Dios caminaba en el huerto, en Génesis 2 o 3, dice el Targum, la Meinra de Hashem caminaba en el huerto que Dios hizo acá, en la tierra. Dios vino al abismo, a la tierra, y Dios empezó a fundar en la tierra un huerto. Que después, cuando Adán peca y Eva pecan, Dios tiene que sujetar la tierra a vanidad y ahí empieza la fundación del mundo. Cuando la Biblia enseña de la fundación del mundo es cuando todo fue sujeto a vanidad y Dios tuvo que sacar el Edén de aquí y volverlo acá. O sea, él después, la Meinra de Hashem salió del abismo y estaba acá. Que después la Meinra, dice Salmo 8, se disminuyó un cigoto y por el poder del Ruach fue implantado en el vientre de Miriam y ahí se desarrolló, sintetizó sangre, portó el pecado, símbolo del pecado es la sangre, portó el pecado del mundo y se dio a sí mismo. Él era la ofrenda, por sí mismo juró. Entonces, Yehoshua es el cuerpo de Dios manifiesto. Yehoshua dice Filipenses 2:4, Él se despojó de su plenitud, de su gloria, y se hizo el Adán Kadmón, el Adán del cielo, el Adán de la eternidad. Adán era el diferente de los animales vivientes, de los Nefesh Hayá, de los Nefesh que tienen Neshama, que pueden respirar, que estaban aquí en la tierra. El Adán es el diferente entre los animales y Yehoshua es el diferente en el cielo, por eso es el Adán del cielo. Hay que entender los conceptos. Esto hemos aprendido mucho del hermano Eric de Jesús. En su canal de YouTube, Eric de Jesús Rodríguez Mendoza, ahí tienes un montón de videos y el hermano Eric es un hermano que hace 25 años estudia hebreo, griego, arameo, lenguas muertas. O sea, él ha estudiado hace 25 años. Él es profesor de un instituto académico en Israel, de Teacher. Él es profesor de hebreo, es maestro de varias materias de qué es el judaísmo y también dio la materia de Apocalipsis en el instituto y estudiando los libros proféticos y el Tanaj y muchas cosas, ¿no? Entonces, y ahí él es un hombre que ha leído mucha literatura en hebreo y en arameo y entonces ha buscado el origen de las palabras. ¿Por qué se utilizaba en este sentido o en aquel sentido? Porque no es lo mismo las palabras bíblicas que se utilizan en la Biblia en un sentido y en el hebreo moderno se utilizan en otro sentido. Entonces, si tú quieres aprender la Biblia con hebreo moderno y con las definiciones modernas, te vas a hacer no te va a salir nada. Y la Biblia es su propio diccionario. Entonces no podemos decir que Dios creó de la nada, porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y sin forma. O sea, cuando Dios vino a crearla, ya estaba desordenada. O sea, Él no la vino a crear, la vino a organizar, como dicen los textos de Josué, de Primera de Samuel, de Segunda de Samuel, que Dios organizaba. Por ejemplo, cuando habla la palabra, les doy otro dato, la palabra asá o la palabra vará. La palabra vará es como hacer pan. Vos para hacer pan tenés que agarrar harina, leudante, sal, si le querés agregar algo más. Son muchos elementos
y que los empezás a amasar, organizar, preparar. Eso es vará. Ahora, cuando tú tienes un pedazo de carne y la quieres hacer asada, la carne ya está hecha, no la tienes que organizar como la masa del pan. Algo que ya está hecho se dice asá. Se hizo, se coció y punto, ya está hecho. Entonces, de todo lo que había quedado desordenado en el universo, Dios tuvo que empezar a amasar. Primero hizo distinción, Él vino con su reshit a este lugar, a este mundo, a este espacio que había quedado oscuro y sin luz, sin presencia de Dios, todo desconectado de Dios. Dios vino con su luz, Él mismo. Y eso lo vemos en el libro de Juan. Es como cuando, miren con este diseño, cuando empieza. Juan 1:1. En el principio, el verbo estaba con Dios. El verbo le pertenecía a Dios. El verbo, la palabra, en arameo es la meinra, el cuerpo, la expresión corpórea de Dios, la meinra. En arameo se utiliza cada vez que hay una expresión corpórea de Dios, la mano de Dios, la cabeza de Dios, el cuerpo, se dice meinra. Meinra. Es en arameo, es un término teológico. Cuando decían en arameo sabían, y hablando de Dios, sabían que era el cuerpo de Dios, la manifestación visible de Dios. Entonces, el cuerpo de Dios es lo que vino a organizar los cielos y la tierra, la luz del primer día. Juan 1:1, en el principio era el verbo, la memra, la palabra, y esta ya existía en el principio, dice, de ya existir en el principio. Y dice, y esta le pertenecía a Elohim, le pertenecía a Elohim, y Elohim era la memra, o sea, Yehoshua es Dios. Todos los textos que vos quieras en la escritura, si los manejas en este dibujo, vas a ver que no tienes problema. Es como, hace poco hablé con Rico Cortés y me sacaba en que en Filipenses 2, no, ahí dice que era un Dios, era como Dios, Noé dice que era Dios. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en el Mesías Yehoshua, el cual, aunque existía en la forma de Dios, pero ahí existía como en la forma, como que parecía. No, Él existía en la forma de Dios en el principio. Él era Dios en el principio. No parecía, no era una imagen segunda. No, Él es Dios. Yehoshua es Dios. Dice, Él existía en la forma de Dios. No consideró ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Su cuerpo se despojó de su gloria y se hizo el reshit del primer día para venir a organizar los cielos y la tierra. Y vino el abismo como la luz del primer día para hacer diferencia. Y ahí hizo Adán. Y Adán pecó. Y esa es otra historia. De ahí en adelante. Pero Yehoshua HaMashiach es Dios. Es el cuerpo de Dios. Es lo manifiesto de Dios. Cuando dice Yehoshua, dice, Dios, el Elohim, Abba, es mayor que yo. Por supuesto, todo esto que quedó en la luz, esta es la luz inaccesible que habla Primera de Timoteo 6:16. Dios habita en luz inaccesible. Elohim, Abba, el Padre, el origen, Padre, origen, Hijo, el heredero, el portador de la plenitud de la deidad, el que se manifestó aquí. Y lo que se manifestó de Dios aquí, que es el Hijo, es menor que lo que quedó allá. Porque si Él se manifiesta con toda su gloria en nuestro universo corrupto, corruptible, desordenado,
Esto se consume porque no es compatible. Por eso Él está haciéndonos y creándonos compatibles con Él. Y cuando Él nos dé un cuerpo nuevo, como dice 1 Corintios 15:49, traeremos su semejanza. Cuando seamos semejantes, Él nos dé un cuerpo nuevo, incorruptible, entonces le podremos ver a Él como Él es, cara a cara. Va a llegar un momento que todo esto va a desaparecer, el velo se va a correr, todo esto va a desaparecer, y Yehoshua HaMashiach, junto con toda su gloria, con Abba, con el origen, y nosotros vamos a ser compatibles con Él, vamos a poder estar con Él y no vamos a ser consumidos. En el final de los tiempos, cuando Él se manifieste, se corra esa cortina que nos separa de Dios, se corra y Él se manifieste. Todo lo que sea paja, heno, hojarasca, que no sea compatible con Él, todo se va a consumir. Todo va a ser echado en el lago de fuego. Podríamos decir que hasta Dios es el lago de fuego. Todo va a ser consumido porque lo que no sea compatible con Dios se va a consumir. Pero todos nosotros que hemos sido hechos compatibles con nuestro Señor y Dios Yehoshua HaMashiach, el nombre sobre todo nombre, al cual le damos gracias y le honramos por tener amor y gracia para con nosotros, seres que pecamos, que le erramos, que somos corruptibles, que mentimos, que robamos, y Él nos miró con amor. Y Él dio su vida por nosotros. Dios dio su vida por nosotros para salvarnos. Sea bendito el nombre de nuestro Señor y Dios, Yehoshua HaMashiach. Shalom, familia. Nos vemos en la próxima.